Chicago, década de 1920. El sonido de los trenes elevándose en las vías, el bullicio de los mercados, el olor a carbón y humo mezclado con el aroma de pan recién horneado. Una ciudad en auge, una ciudad peligrosa. La ley seca había convertido cada botella de licor en oro líquido, cada bar clandestino en un templo prohibido. Las calles estaban plagadas de policías corruptos, jueces comprados y bandas rivales que convertían cada esquina en un campo de batalla. Entre ese caos emergió un nombre que pasaría a la historia: Alphonse Gabriel Capone. Para algunos, el último Robin Hood de la era moderna. Para otros, el diablo con sombrero y puro. Esta es su historia, la historia de cómo un joven inmigrante se convirtió en el rey absoluto del crimen organizado. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos que habían llegado desde Nápoles en 1893. Su padre, Gabriele Capone, trabajaba como barbero, su madre, Teresa, era costurera. Ambos eran trabajadores honestos que buscaban el sueño americano. Brooklyn a finales del siglo XIX era un hervidero de culturas: italianos, irlandeses, judíos, polacos, todos compitiendo por espacio, trabajo y respeto. Las pandillas eran parte de la vida diaria, y los niños crecían aprendiendo que, si querías sobrevivir, tenías que ser fuerte. Al Capone fue uno de 9 hijos. De pequeño era conocido como Al por su familia. Mostraba signos de inteligencia, era curioso, le gustaba leer y aprender, pero tenía un carácter impulsivo. Su temperamento le traería problemas. A los 14 años, tras un incidente en el que golpeó a un maestro que lo había reprendido, fue expulsado de la escuela de forma definitiva. Aquello marcó su vida. Sin educación formal, el joven se vio obligado a trabajar en empleos menores: lustrabotas, aprendiz en una bolera, ayudante en tiendas. Fue en ese entorno que empezó a relacionarse con las pandillas de barrio. Primero con los South Brooklyn Rips, luego con los James Street Boys, y finalmente con la Five Points Gang, una de las organizaciones más violentas e influyentes de Nueva York. En esta etapa conoció el código de silencio conocido como omerta, la lealtad al grupo por encima de todo y la importancia de las conexiones. Fue también en esta época cuando, en un altercado en un bar, un hombre le cortó la cara con una navaja tras un comentario imprudente. 3 cicatrices profundas le cruzaron la mejilla izquierda. Desde entonces fue apodado Scarface. Aunque Capone odiaba el apodo, este se convertiría en parte de su mito. El destino de Capone cambió cuando conoció a Johnny Torrio, un mafioso respetado, mucho más calculador y diplomático que otros jefes de la época. Torrio se convirtió en su mentor. En 1919, Torrio lo invitó a mudarse a Chicago, donde la organización de su tío, Big Jim Colosimo, controlaba un lucrativo negocio de prostitución y juego. Capone aceptó. Chicago era una ciudad en crecimiento, llena de oportunidades y peligros. El momento no podía ser mejor. En 1920 entró en vigor la ley seca. La 18ª enmienda prohibía la producción, venta y transporte de alcohol en todo Estados Unidos. Lo que para el gobierno era un acto de moralidad, para Torrio y Capone fue la oportunidad de sus vidas. Mientras millones de estadounidenses buscaban dónde conseguir alcohol, las bandas de contrabando se convirtieron en proveedores. Era un negocio que generaba millones de dólares al mes. Torrio y Capone montaron una red de producción clandestina, contrabando y distribución que pronto controló buena parte de Chicago. Capone no era solo un matón. Tenía talento para los negocios, sabía cuándo usar la violencia y cuándo usar la diplomacia. Se ganaba aliados, compraba policías y jueces, y mantenía una red de informantes que le permitía ir un paso adelante de la competencia. En 1925, después de que Torrio sobreviviera a un intento de asesinato y decidiera retirarse a Italia, Capone heredó el control total de la organización. Tenía apenas 26 años, pero ya era el hombre más poderoso de Chicago. Bajo su liderazgo, el imperio criminal se expandió de forma brutal. Llegó a controlar más de 10.000 bares clandestinos, los famosos speakeasies, decenas de casas de juego, prostíbulos y rutas de contrabando. Se estima que sus operaciones generaban más de $60 millones al año, el equivalente a más de $1.000 millones actuales. Capone no era un jefe que se escondiera en las sombras. Le gustaba la atención mediática. Era fotografiado con trajes caros, grandes joyas y siempre con su icónico sombrero fedora. Era carismático, sonriente, a veces incluso amable con los reporteros. Pero tras esa sonrisa había un hombre frío y calculador. Capone entendía que el poder debía ser respetado. Si alguien lo desafiaba,
las consecuencias eran letales. Chicago se convirtió en un campo de batalla. Una de las principales bandas rivales era la de Bugs Moran, líder de la North Side Gang. Moran y Capone mantuvieron una guerra brutal por el control de la ciudad. Las calles se llenaron de balaceras, secuestros, bombas y asesinatos. Capone empezó a usar automóviles blindados y escoltas armados con metralletas Thompson, conocidas como Tommy Guns. El episodio más sangriento de esta guerra fue la masacre de San Valentín, ocurrida el 14 de febrero de 1929. Aquella mañana, 7 hombres de la banda de Moran fueron alineados contra una pared en un garaje y acribillados con más de 70 balas de metralleta. Los asesinos estaban disfrazados de policías, lo que confundió a las víctimas hasta el último segundo. Aunque Capone estaba en Florida ese día, todos sabían que la orden había salido de él. La noticia causó conmoción nacional. Por primera vez, el público comenzó a ver a Capone no como un héroe, sino como un monstruo. La masacre de San Valentín puso a Capone en la mira directa del gobierno federal. El presidente Herbert Hoover ordenó a su fiscal general que hiciera de Capone una prioridad nacional. Sabían que probar un asesinato sería casi imposible, los testigos desaparecían, los jurados eran sobornados. Así que buscaron otra forma de atraparlo, los impuestos. Los agentes del Tesoro comenzaron a investigar meticulosamente sus ingresos. Encontraron registros de pagos a sus empleados y evidencia de enormes ganancias no declaradas. En 1931, Capone fue arrestado y llevado a juicio. Su equipo de abogados intentó negociar un acuerdo, pero el gobierno fue implacable. Finalmente, fue declarado culpable de evasión fiscal y sentenciado a 11 años de prisión, la pena más dura por ese delito hasta ese momento. Capone fue enviado primero a la prisión de Atlanta, pero continuaba dando órdenes desde dentro. Para aislarlo completamente, en 1934 fue trasladado a la nueva prisión de máxima seguridad de Alcatraz, ubicada en una isla en la bahía de San Francisco. En Alcatraz, Capone dejó de ser el temido jefe mafioso y se convirtió en el prisionero número As-85. Pasaba sus días limpiando baños y trabajando en la lavandería. Allí comenzó a mostrar signos de deterioro mental a causa de la sífilis no tratada. En 1939, tras cumplir 7 años de condena y por su delicado estado de salud, fue liberado. Para entonces ya no era el hombre que había aterrorizado Chicago. Pasó sus últimos años en su mansión de Palm Island, Florida, donde solía pescar y tocar el banjo. El 25 de enero de 1947 murió de un paro cardíaco a los 48 años de edad. El legado de Al Capone sigue vivo. Fue un producto de su tiempo, un joven inmigrante que vio en el crimen una forma de ascenso social, que aprovechó un vacío legal para crear un imperio y que desafió a todo un país antes de caer por el delito más simple, no pagar impuestos. Hollywood lo convirtió en un ícono. Películas como Scarface, 1932 y 1983, y Los Intocables 1987 están inspiradas en su figura. Su nombre sigue siendo sinónimo de mafia, poder y violencia. La historia de Al Capone es la historia de Estados Unidos en su etapa más turbulenta. Un recordatorio de que el crimen puede florecer cuando la sociedad se divide, y de que incluso los hombres más poderosos no son intocables. Si te gustó este documental, dale like, suscríbete a Historias en Brevedad y activa la campanita para no perderte más relatos impactantes de crimen, poder y misterio.